Bueno, buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 12, y vamos a darle lectura de los versículos 1 y 2. El día de hoy por eso senté a todos los chicos aquí al frente porque me van a apoyar a leer. Romanos 12, versículos 1 y 2. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? ¿Sí? Caleb Hernández, ¿se me apoya con leerlo fuerte, hijo? El 1 y el 2, fuerte. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, la vamos a leer ahora todos juntos en la versión que está aquí en el cañón, es la Reina Valera. Si me acompaña todos juntos le vamos a dar lectura. 1, 2, 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Incline su rostro un momento, vamos a orar. Señor, en esta hora, Dios, te agradecemos, Señor, el poder tener un lugar, Dios, donde reunirnos, en donde poder escuchar tu palabra, Dios. Que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas, Señor, que no sea palabra de hombre, Dios, que seas tú ministrando, Señor, edificando a la iglesia en esta hora, Dios. Te rogamos, Señor, que tu palabra, Dios, pueda abrir nuestro entendimiento, Señor, y pueda, Señor, mostrarnos, Señor, cuál es tu buena voluntad para nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, nuevamente. Bueno, es que luego me pongo muy nerviosa. Voy a leerles esto. Dice: muchos cristianos no han probado la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Viven una vida menor. Fíjese bien lo que le digo, una vida menor. Viven una vida menor a la que Dios espera de ellos. Muchos viven sin gozo, y no le digo levante la mano para que no nos quememos. Muchos viven sin gozo y espiritualmente derrotados. Tampoco le digo que levante la mano. y otros tratan de obtener la felicidad sin santidad. Porque muchas veces es lo que pensamos, que la vida cristiana es ser felices, pero sin santidad. Eso lo dice en un comentario de Mundo Hispano. Dios busca una completa consagración, una completa separación y una completa transformación. Por eso les pedí a los chicos que estuvieran aquí adelante también, porque ellos deben de entender a la luz de la palabra que Dios es lo que nos pide, una completa separación total, nada de que a medias, un pie aquí y un pie allá, no, una completa separación, consagración. ¿Y qué otra cosa les dije? Pongan atención, ellos deben de participar. A ver, una completa, ¿qué les dije? Separación, ¿qué más? Consagración y no, transformación. Pongan atención, ¿sale? Bueno, la carta a los Romanos tiene algunas declaraciones que cuando yo estaba estudiando el texto yo me ponía a meditar, que son bien importantes, pero es bien importante que lo podamos comprender como creyentes. La primera es que todos en algún momento hemos recibido ese don de la gracia. ¿A través de qué? A través de la fe. Y una vez que hemos recibido ese don de la gracia, hemos sido, ¿qué dice Romanos 5:1? Justificados mediante ¿qué? Mediante la fe. Todos hemos sido justificados mediante la fe y tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Si usted es de las personas que dices que no siento paz o no tengo paz, esta es la paz verdadera. Que podamos estar en paz ¿con quién? Con Dios, que estemos a cuentas con Él. Eso es lo primero.
La segunda es cuando hemos descubierto cuál es nuestro destino, que nuestro destino eterno en Dios está como seguro. Así es. Y sí, para esto sí le voy a hacer la pregunta: ¿cuántos de aquí están seguros de su destino en Dios? Que están seguros que vamos a pasar una eternidad con Dios. ¿Quién está seguro? Baje la mano. Ahora, ¿quién no está seguro? Es importante porque para poderlo estudiar, por eso es bien importante este pasaje. Después dice también que hay otro momento en que nos encontramos, en un momento crítico de nuestra historia, en esa intersección entre la gracia de Dios y la gracia hacia los demás. Porque siempre esperamos recibir la gracia de Dios, pero ¿qué hay de dar esa gracia a los demás? Aquella persona que me ha ofendido, aquel que es mi enemigo, o muchas veces nos los echamos de a gratis. ¿Qué hay de extender nuestra gracia para con esas personas? Es bien importante esto. Entonces aquí es donde entra Pablo con esta carta a los romanos y nos confronta con estos dos versículos. Vamos a ver el versículo número 1. ¿Por qué nos confrontan estos dos versículos? Por lo siguiente: el primer versículo, quiero que pongan mucha atención, el primer versículo habla de ¿qué? El versículo número 1 de Romanos 12:1, si nos apoyan aquí en el cañón, 12:1 dice, léanlo ustedes así rápido de una leída. ¿De qué está hablando? De nuestro cuerpo. ¿No dice ahí? ¿Presentéis vuestro qué? Vuestro cuerpo. Versículo número 2, ¿de qué está hablando? Léanlo rápido. ¿De qué habla el versículo número 2? De nuestra mente. Entonces aquí Pablo viene y nos confronta y nos habla de dos puntos bien importantes. El primero, les dije que habla de nuestra ¿qué? De nuestro cuerpo. El segundo, de nuestra mente. ¿Ok? Entonces en el primer versículo se va a referir a nuestras circunstancias y cómo vivimos en ellas todos los días. La segunda, Pablo nos va a confrontar mirando hacia adentro de nosotros para ver qué está pasando en nuestra mente, qué está ocurriendo. A veces me gustaría saber qué piensan todos los chicos. Me gustaría saber qué piensan, qué pensamos, qué piensa, dijeran las que somos casadas, qué piensa el esposo, ¿no? Cuando se queda así como que en la nada. ¿Qué piensa? ¿Qué pasa por esa cabeza? Dice, bueno, pero eso el único que lo puede hacer es Dios. Y entonces vamos a escuchar repetidas veces durante todo este capítulo, que no vamos a estudiarlo, lo dejo para que usted lo lea en casa, cómo vamos a extender esa gracia que hemos recibido. ¿Cómo la vamos a extender? Entonces yo dividí la predicación del día de hoy en dos partes. La primera es al verbo que se refiere Pablo cuando dice les ruego, y la segunda parte es no os conforméis, para que puedan comprobar. Entonces el primero dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando está hablando de os ruego, dice que da la idea cuando alguien se pone cerca de ti para darte un consejo, para darte coraje, no coraje de que se enojen contigo, sino para infundirte en ti ese coraje, para darte consolación, esperanza y una perspectiva positiva. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Pablo nos está diciendo en esta hora, cada uno de nosotros, les ruego, les animo, les exhorto, así como que les infundo coraje, les infundo aliento. ¿Qué dice después? Que por las misericordias de Dios presenten vuestros cuerpos. Fíjese bien qué hermoso lo dice Pablo. Un buen alentador es aquella persona que te va a desafiar sin condenarte. ¿Sale? Y todo el mundo dice, sí, que así sea, pero espérenme. Instruye sin sermonear, inspira sin ser condescendiente. ¿Qué es ser condescendiente? Tolerante. Te va a inspirar, pero sin tolerar tu pecado. ¿Sale? Va a ayudar a otro para alcanzar ¿qué? Su excelencia. Esa excelencia, para sacar de ti tu mejor persona, por así decirlo. Esa obra la hace el Espíritu de Dios en nosotros. Eso solamente lo puede hacer Dios. Pablo ruega a los creyentes a consagrarse, a consagrar que es su cuerpo. Eso es lo que está hablando aquí Pablo. Les ruego
que consagren su cuerpo. Eso es lo que está pidiendo Pablo. Pero así como un director técnico de fútbol, porque a los chicos les gusta mucho el fútbol, los alienta, así como un atleta los desafía a alcanzar esas metas, Pablo es lo que está rogando, a que se puedan consagrar. Ese versículo habla de la consagración, que se refiere a una separación radical desde el punto de vista secular, o sea, terrenal o mundano, para adoptar un propósito. Porque ya me separé del mundo, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Ya me separé, ya no fumo, ya no me alcoholizo, ya no me drogo, espero que no sea aquí el caso, que ya no asesino, espero que no, ya no asesino, ya no robo, ya no miento, ya lo que usted le quiera poner. Pero ahora, ¿cuál es mi propósito entonces? ¿Cuál es mi propósito en Dios? ¿Qué propósito tiene Dios? El propósito es que tengas una vida semejante a la de Cristo. Ese es el propósito, de que te separes del mundo, tener una vida semejante a la de Cristo. Y esto, para aquellos que somos muy desesperados, no va a suceder en automático, no va a suceder saliendo de aquí de la iglesia, no va a suceder de la noche a la mañana. Y hay algo que menciona un autor de los que estaba estudiando, que se llama Charles Swindoll. Dice, lo llamaría un mandato cooperativo. Y eso me gustó mucho. Dice, es un mandato cooperativo porque es un mandato que debemos obedecer. ¿Los mandatos se obedecen, chicos? ¿A qué les suena? ¿Que son qué? Reglas. ¿Qué más? Orden. Un mandato es una orden. ¿Y el verbo cómo está? En imperativo. Y el imperativo es una orden. No es una sugerencia de parte de Dios el separarnos del mundo, el consagrar nuestro cuerpo. No es una sugerencia, es un mandato de parte de Dios. Y por eso me gusta, porque dice que es un mandato cooperativo. Es decir, dicen algo en los grupos: yo me dispongo. ¿Sí o no dicen así? Yo me dispongo ante Dios. Bueno, yo me dispongo ante Dios a separar y consagrar mi cuerpo para Él, y Dios va a hacer otra parte. Por eso dice que es un mandato cooperativo, en el cual yo voy a hacer una parte. Es decir, yo no voy a llevar mis pies a la cantina, yo voy a hacer mi parte. Yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Yo no voy a llevar mi cuerpo a fornicar, yo no voy a llevar mi cuerpo a adulterar, yo voy a llevar mi cuerpo a meterle cosas. Esa es mi parte. Y yo voy a esperar a que Dios haga su parte en mí. Entonces dice, es decir, Dios nos da un mandato que debemos obedecer con una cooperación de nuestra parte. Aún así, no quiere decir que nos ha dejado solos. ¿Por qué les digo esto? Que no nos ha dejado solos. ¿Qué nos dejó el Señor? A su Espíritu Santo. Y la palabra dice que da la idea que es uno igualitito a Él, igualititito a Él. Es Dios mismo, pero a veces lo olvidamos. Por eso a veces nos sentimos solos, porque se nos olvida que el Espíritu Santo, ¿en dónde mora? ¿En dónde? Fuerte, dígame, ¿en dónde? En nosotros. Entonces, ¿por qué a veces nos sentimos solos? Si Él está en nosotros, menospreciamos o no tomamos en cuenta que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y le perdemos el sentido a la vida, le perdimos el propósito a la vida. Cuando tenemos hijos pequeños, ese es nuestro propósito en el caso de las madres, ¿no? Nos desvivimos por los niños chiquitos, y cuando crecen, pues ya no tengo propósito porque ya no dependen de mí. No, ese no es nuestro propósito, es una parte de nuestra etapa de nuestra vida, pero solamente es eso. Nuestro propósito como hijas o como hijos de Dios es conocer a Dios, ser semejantes a Él, independientemente de la etapa de la vida en la que te encuentres. Si eres niño, si eres joven, si eres adolescente, si eres un joven adulto, si eres un adulto mayor, siempre ese es el propósito, ser semejantes a Cristo. Ese es el propósito. Pero ¿qué más dice ahí? Después, os ruego. ¿Por qué? Fuerte, ya se están durmiendo. ¿Qué dice? Por las misericordias. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, conocemos a través de la Escritura
decía el pastor algo al principio, ¿no? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuáles son nuestras intenciones al hacer las cosas? Y muchos de los que están aquí, ¿cuántos se consideran que son misericordiosos o que son generosos? Levante la mano. Que son misericordiosos, que son generosos, que son bondadosos, pero por arriba de nosotros, ¿quién cree que está? Él es más misericordioso. Él es el misericordioso. En Él está la fuente de la misericordia. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros como seres humanos, hasta eso que nos decimos misericordiosos y generosos, decimos, bueno, a ella sí porque me cae bien, pero a Isaí no, porque me ve feo. A él no le voy a extender mi misericordia, ¿no? No, él no. Él es misericordia. En Él sí está la fuente de toda la misericordia. Por eso es que decimos que sabemos que Él es que es toda misericordia, porque lo hemos estudiado muchos. Que es el carácter de Dios y la naturaleza de Dios, que es ser ¿qué? Misericordioso. Dígalo fuerte, chicos. ¿Qué es Él? Misericordioso, porque lo saben, por eso lo senté enfrente. Entonces vemos ese foco de atención al que Pablo nos llama al uso de nuestro cuerpo. ¿Cómo estoy usando mi cuerpo? ¿Cómo lo estoy usando para Dios? El cual debemos ofrecer. Y Pablo anteriormente ya ha visitado ese verbo en el que está hablando aquí, para poder dejar precisamente el pecado. Y vamos rápidamente a Romanos 6, 12, 13 y versículo 16. Yo se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Me gustó esta versión, leí varias versiones. Y dice, así que no dejen que el pecado controle su cuerpo mortal. Fíjese lo que dice esta versión, por eso me gustó mucho. Así que no dejen que el pecado controle su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus deseos perversos. No utilicen ninguna parte de su cuerpo como arma de injusticia al pecado. No utilicen ninguna parte de su cuerpo. Ninguna es ninguna. ¿A qué le suena ninguna? Ninguna parte de su cuerpo. ¿Puedo usar mi boca para decir groserías? ¿Puedo usar mi boca para echarme un cigarrito? ¿Puedo echar mi boca, perdón por la expresión, pero creo que así se dice, para un churro? ¿Se puede? ¿Sí o no se puede, chicos? ¿Se puede o no se puede? ¿Puedo usar mi boca para andar maldiciendo? ¿Por qué no se puede? Porque ¿qué dice incluso Santiago? Que no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Allá en Huatulco hay una playa que se llama La Bocana, y para mí es una lección muy hermosa que el Señor me dio. Está el mar y de este lado está un río. Entonces, literal, de verdad, literal, te puedes parar así a donde se juntan las aguas y no sabes en qué momento se confunde. Porque puedes probar el agua aquí, está dulce, que viene del río, y el agua salada que viene aquí del mar. Entonces, no puede salir de nuestra boca el día de hoy bendición y de la misma boca saliendo de aquí decirle maldiciones a mi hijo o decirle groserías a mi esposa o a mi esposo. No puede ser. No puede ser así. No puedo usar estas manos con las que yo vengo y alabo el nombre de Dios y usar estas mismas manos para andarme agarrando, sobre todo los hombres, ¿no? Cuando se les atraviesa alguien en el tráfico. No puedo agarrar estas mismas manos para andar golpeando a alguien que fue creado a imagen y semejanza también de Dios. No puedo usar esas mismas manos para eso. Por eso dice aquí, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo presentamos el día de hoy nuestro cuerpo delante de Dios? No me conteste nadie. ¿Cómo presentamos este día? ¿Cómo trajimos este cuerpo delante de Dios hoy? ¿Cómo lo trajimos? ¿Cómo lo trajimos? No me conteste. Cada quien ahí de manera personal. ¿Cómo lo trajimos? ¿Cómo viene este cuerpo? Porque este cuerpo, ¿quién nos los dio? Y cuando alguien te da algo, vamos a suponer el caso de los chicos, que tengan novia, que casi no se da. Los chicos cuando tienen una novia y les dan algo que es muy valioso, ¿lo tiran a la basura o lo guardan o lo atesoran? Caleb de Lira. Cuando tu novia te da algo que vale mucho, ¿lo cuidas?
no tienes novia. Bueno, supongamos que tuvieras novia. ¿Lo guardas o lo tiras? Depende. Si la quieres mucho, ¿lo atesorarías? ¿Y por qué nuestro cuerpo que nos los dio Dios? Se supone que amamos a Dios, ¿sí o no? ¿Lo amamos, sí o no? Entonces, ¿por qué no cuidamos nuestro cuerpo? Nos los dio una persona a la que amamos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no cuidamos nuestro cuerpo? Yo me confieso que yo fui muy descuidada en mi juventud, muy descuidada, no cuidé este cuerpo, muy descuidada y me enfermaba, no comía bien, y el día de hoy sufro las consecuencias de ese descuido. Y yo no vengo y le digo a Dios, ay Dios, ¿por qué me enfermo? Yo sé que son mis consecuencias, yo sé que va a haber. Entonces los chicos piensan que son los más musculosos, los más fuertes, ya llegarán a nuestra edad, chicos. Así que vayan cuidando su cuerpo, váyanlo alimentando, váyanlo nutriendo con un alimento sano, porque si no el día de mañana la vida les va a pasar la factura, ¿sale? Entonces, por eso digo, ¿cómo trajimos hoy este cuerpo? ¿Cómo lo trajimos hoy? Lo alimentamos bien toda la semana, pero con cosas que nos nutran, no con las garnachas de la esquina, porque muchas veces justificamos diciendo, es que no tengo, o es lo que me alcanzaba. No, en lugar de comprarte, no sé, un pambazo, te alcanza para comprarte una manzana, un plátano y a lo mejor hasta un huevo. Vengo por un huevo a la tienda. ¿Nos puede alcanzar, sí o no? Sí, pero no lo cuidamos, lo tomamos en poco. Entonces, vamos a seguir. Fíjense, voy a continuar con Romanos 6, 12 al 13. Así que no dejen que el pecado controle su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus deseos perversos. No utilicen ninguna parte de su cuerpo como arma de injusticia del pecado. Mejor, dice Pablo, mejor pónganse al servicio de Dios. Mejor pónganse, ¿a qué dije? Al servicio de Dios. No utilices este cuerpo para ir a pecar. No lo utilices para ir a fornicar, no lo utilices para ir a adulterar, no lo utilices para andar haciendo tonterías. Ponlo al servicio de Dios. Ponlo. ¿Qué le dice Dios a los jóvenes? Que el joven y el casado o la casada, ¿a quién? A su esposo. ¿Sale? Entonces, los jóvenes, ¿dónde los tiene que ver, pastor? A los jóvenes. ¿Y haciendo qué? Sirviéndole a Dios. Entonces, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Esperamos que ya muy pronto todos estén sirviendo. Y dice después, como personas que han muerto, fíjense bien, mejor pónganse al servicio de Dios como personas que han muerto y han resucitado. Ofrezcan todo su cuerpo como arma de justicia a Dios. Y después de ahí, por el tiempo me voy a ir al versículo 16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Tú te conviertes en esclavo del alcohol si tú decides poner en él tu servicio. Tú te conviertes en esclavo de una droga. Tú te conviertes en esclavo de una perversión sexual, de lo que sea. Tú te conviertes, no sé, en esclavo de la avaricia, de la codicia, etcétera, etcétera. Porque aún el cuerpo, pues, nuestro cuerpo a veces es nuestro Dios, nuestro ídolo. Y le ponemos ropa y ropa y ropa nueva y nueva y nueva. Y mi cuerpo se vuelve hasta en un ídolo. Y me vuelvo una persona, como dice, codiciosa, avariciosa, presumida, arrogante, etcétera, etcétera. Y entonces ese es mi ídolo, mi cuerpo, porque tampoco Dios nos pide que nuestro cuerpo sea nuestro ídolo. Y dice, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Así como el Señor nos dice en Deuteronomio, yo pongo delante de ti la vida, la muerte, la bendición, la maldición. ¿Quién elige? ¿Quién elige? Nosotros. De la misma manera aquí dice Pablo, tú decides si quieres ser esclavo del pecado, o tú decides si obedeces a Dios y llevas una vida recta. Tú decides. Y la idea es entregar el uso de algo para un propósito específico. Por eso les vuelvo a repetir, el consagrar nuestro cuerpo lleva un propósito. Y yo ya se los dije, ¿cuál es el propósito de consagrar nuestro cuerpo? ¿Cuál es?
Todo el mundo me dice que sí, asiente la cabeza, pero ¿cuál es el propósito? Se los acabo de decir, fuerte. No, se los acabo de decir. ¿Cuál? No, se los acabo. Por ahí va. Se los dije. No. Servir a Dios, se los acabo de decir. El propósito de consagrar nuestro cuerpo es ponerlo al servicio de Dios. ¿Sale? En el Antiguo Testamento no era raro para la gente de ese tiempo llevar cosas y ofrecérselas a Dios. En el Antiguo Testamento llevaban oro, llevaban plata, llevaban comida, llevaban muchas cosas al servicio de Dios. No era para ellos extraño llevar algo, ¿sale? Para nosotros sí, es extraño ofrecer nuestro cuerpo al servicio de Dios. Es extraño. ¿Cómo que voy a ofrecer mis manos? ¿Cómo voy a ofrecer mis pies? Si hasta tienen callos, ¿no? Y tienen hongos. No, es una manera figurativa. Tengo que ofrecer todo lo que soy al servicio de Dios. ¿Sale? Sí, porque dicen, pues ¿cómo? Pues no los lleves a bailar. No los lleves a bailar y luego reggaetón, ¿no? No los lleves a bailar ese tipo de cosas. No lleves tus pies a eso. Mejor tráelos a que dancen y se deleiten delante de Dios. Por eso les digo, para ellos no era algo raro cuando Pablo decía ofrezcan su cuerpo. Él sabía y toda su audiencia sabía perfectamente a qué se refería. ¿Sale? Pero había requisitos. ¿Cómo tenía que ser lo que era ofrecido a Dios? ¿Cómo tenía que ser? Puro, consagrado, ¿qué más? Sin mancha, sin defecto, santo, ¿qué más? ¿De la mejor calidad? Y entonces, ¿por qué a Dios le traemos lo que nos sobra? ¿Por qué a Dios le traemos lo que nos sobra? Le traemos las obras de nuestro tiempo, le traemos las obras de nuestras fuerzas, le traemos nuestra vida ya bien gastada, ya sin fuerzas. Así le traemos nuestra vida a Dios, porque muchas veces no tenemos ganas ni de alabar a Dios. Pero ¿qué tal nos desvelamos viendo películas? ¿Qué tal nos desvelamos yendo a las fiestas? ¿Qué tal nos desvelamos? No sé, aunque uno podría decir que son cosas buenas, hasta en un trabajo. Pero bueno, Señor, fui a trabajar, tú sabes que mi familia lo necesita, pero sabes que Dios renueva mis fuerzas. Y créamelo, hermano, que lo va a experimentar. Si no, pregúntele a muchos de los que sirven en la iglesia. Dios renueva las fuerzas. Dios renueva. Cuando tú te dispones a Dios, Él te renueva. Y nada de que me estoy durmiendo en la predicación. Nada de que estés durmiendo. Así como, le voy a decir como decíamos en la iglesia donde íbamos antes. Si ve que alguien se está durmiendo, no lo exhiba, pero discretamente sí métale un codazo. Métale un codazo si ve que se está durmiendo. Entonces le traemos las obras a Dios. Y Dios no quiere eso. Él quiere lo mejor. Y lo hemos cantado cuando un canto que dice te daré. ¿Y qué dice después? Lo mejor ¿de qué? De mi vida. Y ahí estamos bien felices. Te daré lo mejor. Y dice ¿cada cuándo? Cada día. Y no se lo damos. No se lo damos. O sea, honestamente, hay días que yo amanezco bien cansada y no tengo ganas. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer. Pero sin en cambio el Señor me recuerda que yo hice un compromiso con Él de darle mi vida. Desde mi juventud lo hice. Desde que era joven, desde que tenía 15 años, yo tomé la decisión de entregarle mi vida a Dios. Y fue en serio, no fue en broma, fue en serio. Yo tomé esa decisión. ¿He cometido errores? Sí. ¿He pecado contra Dios? Híjole, no sé cuántas veces. ¿Me he equivocado? Híjole, miles, cientos de veces. Pero yo tomé una decisión de entregarle mi vida a Dios. Yo tomé esa decisión. Y dice, esta parte me dejó pensando mucho. Y nada debía usarse previamente en el servicio de otro Dios. Y nosotros usamos este cuerpo al servicio de otros dioses. Esa es la verdad. Usamos este cuerpo y se lo ofrecemos a otros dioses. Y después venimos y se lo presentamos a Dios. Y después andamos preguntando, bueno, ¿y por qué no me va bien? ¿O por qué no hay gozo? ¿O por qué no hay paz en mi vida? Pues porque lo ando ofreciendo en otros lados. ¿Y esa ofrenda será grata delante de Dios? ¿Será agradable? No es grata ni agradable para Dios.
De la misma manera, nuestro cuerpo debe de ser consagrado y debe de tener 3 características. Están aquí en el versículo 1. ¿Cuáles son? Dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio, ¿cómo? Fuerte, ¿cómo dice? Vivo. Entonces, ¿cuáles son sus características? Vivo, santo y agradable. ¿Sale? Vivo es un sacrificio voluntario y continuo, dado una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Por eso les dije, es una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Y se me quedan viendo los chicos, ¿toda nuestra vida? Sí, toda su vida, toda su vida. De aquí hasta que el Señor venga por ustedes. En la semana yo platicaba con una persona de un joven que de repente se pierde y no sabemos dónde está. Se lo estoy diciendo en serio, se lo estoy diciendo en serio. Se nos pierde y se nos va hasta 3 meses, 6 meses y no sabemos dónde está. Cuando fue la pandemia se perdió. ¿Qué hizo durante toda la pandemia? No sabemos. Y de repente otra vez lo vemos aquí en la iglesia. Y yo platicaba con esta persona y le decía, ¿sabes qué es lo que yo más le pido a Dios por esta persona? Que cuando Dios lo llame a cuentas, lo encuentre bien y que lo encuentre en Dios. Porque si Dios va por él en este momento, ¿a dónde creen que se va a ir? Yo no digo, yo no condeno ni nada, ¿no? Pero yo lo pongo ahí al aire. ¿A dónde creen que se iría? Por eso dice que tiene que ser una ofrenda viva, un sacrificio voluntario que debe ser dado una y otra vez cada día de mi vida. Santo, es una ofrenda, ya lo dijimos, pura, sin mancha y dedicado exclusivamente a Dios y a sus propósitos. Para los propósitos de Dios. Agradable, un sacrificio grato que honre el carácter de Dios. Por eso el pastor ha sido bien enfático. Hay una situación que se batalla mucho con las mujeres. No hablo, lo que voy a comentar, no me refiero a las personas nuevas, ¿sale? No me refiero a personas nuevas. Me refiero a las personas que tienen por lo menos más de 5 años. Que el pastor, ¿cómo les dice una y otra vez, sobre todo a las mujeres, en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su vestimenta? Pero les entra por aquí y les sale por acá. Y a veces no entendemos que si nosotros no cuidamos incluso este cuerpo, a veces decimos, bueno, mi pantalón me lo metí con calzador, pero traigo una blusa larga. ¿Para qué traes el pantalón con calzador entonces? ¿Cuál es tu intención de traer el pantalón con calzador a la iglesia? ¿Cuál es tu intención? ¿Sale? Entonces, nos ha dicho una y otra vez, y a veces se nos olvida que como mujeres podemos hacer pecar a cualquiera de nuestros hermanos, ¿sale? Los podemos hacer pecar. Y nosotros tendríamos que ver a los hombres de la iglesia como si fueran nuestros hermanos. Yo no haría pecar a mi hermano, y ahí está. Yo no lo haría pecar, yo no pasaría ahí, perdón, Bri, yo no pasaría ahí con un trajecito de baño bien chiquitito delante de mi hermano para que me vea. ¿Cómo? Por respeto, o sea, por educación, o sea, yo no lo haría. ¿Y por qué a veces no tenemos ese cuidado? Y no solamente en la iglesia, en donde quiera que yo vaya. Porque vuelvo a lo mismo. ¿Qué nos está exhortando Pablo aquí? Que este cuerpo, ¿debo de qué? Y dije, consagrarlo como un sacrificio vivo. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las características? Aquí están, por si no lo saben, vamos, ¿cuáles son las características? Vivo, santo. Mi manera de vestir debe de agradar a Dios. Mi manera de andar debe de agradar a Dios. Y si aún, hermanos, mi manera de vestir puede deshonrar a Dios, ¿en qué sentido? Despertar envidias, despertar codicia en mis demás hermanas, ¿no debería acaso tener yo cuidado hasta de ello? ¿Sí o no? Sí, debería de tener cuidado de ello. Pablo llama a la adoración de nuestro cuerpo adoración espiritual, y de acuerdo a lo que les acabo de leer hace rato en Romanos,
les voy a hacer la siguiente pregunta: ¿por qué los esclavos que han sido liberados van a seguir sirviendo a su antiguo dueño? Es absurdo, ¿no? Si por ejemplo un decir, me meten a la cárcel y estuve, no sé, 20 años en la cárcel y después salgo de la cárcel, ¿ustedes se imaginan que yo todos los días fuera ahí a dormirme? Que fuera yo ahí, no es que vengo a comer aquí, porque la comida aquí está, ¿no? ¿Se imaginan? Es absurdo, ¿no? Pues es lo mismo que hacemos nosotros con Dios de manera espiritual. Dios nos ha hecho libres y estamos ahí con el pecado todos los días, nos volvemos otra vez esclavos una y otra vez. No tiene sentido. Debemos presentar nuestros cuerpos para servir a nuestro nuevo dueño. ¿Quién es nuestro nuevo dueño? Dios es nuestro nuevo dueño. Vamos al versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero hacer aquí un paréntesis en cuanto a este versículo. Hace rato decía el pastor que muchas cosas de la palabra las entendemos mal. ¿Porque qué? Porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Yo me acuerdo cuando leíamos este versículo hace mucho tiempo, a veces se le daba un mal uso o una mala explicación de este versículo. Le decíamos a la gente, no te preocupes, Dios tiene algo bueno para ti, porque la voluntad de Dios es como buena, agradable y perfecta. ¿Quién escuchó eso? Levante la mano. ¿Quién lo escuchó? Bueno, ahorita les voy a desmentir ese versículo. Les voy a desmentir ese versículo. Y yo cuando lo estudié, yo dije, ay no, este comentarista debe de estar mal. Y fui y agarré otro. Creo que dijeran por ahí, no había escudriñado tanto un versículo como este, porque yo dije, no, a lo mejor aquí el comentarista se equivocó y agarré otro. Y todos decían lo mismo. Entonces, ¿quién estaba equivocada? Pues yo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Decía el pastor en la mañana, porque ahí es lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que está en nuestro corazón. Que Dios siempre nos dé, ahorita les explico, que siempre nos dé puras cosas buenas, agradables y perfectas. Y entonces, ¿qué pasa cuando estamos sufriendo? ¿Qué pasa cuando estamos en pruebas? ¿Qué pasa cuando estamos en luchas? Viene la frustración, porque decimos, ¿pero por qué? Si Dios dice que puras cosas buenas, agradables y perfectas tiene para mi vida, ¿por qué? Y nos frustramos y decimos, es que a lo mejor Dios no me escucha o no estoy orando bien, a lo mejor levanté mal mi oración y nos hacemos aquí, dijeran por ahí, un matete mental en la cabeza, no sabemos ya ni qué. Bueno, no os conforméis. Ya les expliqué que este versículo está enfocado ¿a qué? A nuestra mente. Penetra lo que es el mundo externo, lo físico, para confrontar el mundo interno de la mente. Los judíos centraban toda su atención en el comportamiento ético de una persona. Todo lo que leemos en la palabra de Dios tiene que ver con lo que el pastor nos está explicando, con la ética. Todo esto tiene que ver con la ética, toda la palabra de Dios. Ellos decían, se centraban en esa observación de ver el comportamiento ético de una persona, lo cual es bueno, dice aquí de varias maneras. Se trataba de una aproximación muy elemental al bien y al mal. Sin embargo, nuestro Señor Jesús no estaba satisfecho solamente con la obediencia externa. El Señor llamó incluso a sus seguidores a tener un corazón limpio. Incluso después dice, pues te lava las manos. Y si no me cree, vamos a Mateo 7, 14 y 15. Alguien lo dijo de esta manera: Dios, Jesús, nuestro Señor Jesús, Él levantaba el estándar, porque decía, no solamente es codiciar a la mujer de tu prójimo, sino que tú la mires, que tú la puedas desear con los ojos. O sea, Él iba más allá, a las intenciones del corazón. Por eso yo creo que si puede, ahora sí que el comercial, si puede, llegue desde las 10:30, porque lo que está tocando el pastor en la mañana es bien importante. Está hablando de cuestiones internas, de nuestras motivaciones. ¿Me lo puedes leer, Caroline, por favor, hija, fuerte? Aquí está, hija, en el cañón, hija, aquí está. Marcos 7, 14 y 15. Marcos, dije Mateo, Marcos. No, ya me van a comer los chicos. Marcos
Marcos, ahora sí, Caroline, por favor. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Gracias, hija. Lo que contamina al hombre no es lo externo. El Señor Jesús lo explicaba y lo dijo en varias ocasiones. Lo que contamina es lo que sale del corazón. El problema no es, se lo digo como es, el problema no es cuando un joven comete fornicación o cuando uno de adulto comete adulterio. Ese no es el problema. Bueno, sí es un problema, pero lo más fuerte es lo que hay aquí. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué cometí esa fornicación? ¿Por qué adulteré? ¿Por qué tomo? ¿Por qué me drogo? ¿Por qué lo hago? Eso es lo externo. El problema es lo que está aquí. La raíz del problema es lo que está aquí. ¿Por qué lo hago? Lo que decía el pastor al principio, las motivaciones, ¿por qué lo hago? Esto se debe a que el pecado y la justicia comienzan en la mente y entonces tenemos que tomar una decisión entre dos alternativas que vienen en este versículo: conformarse o transformarse. Yo tengo esas dos opciones, así como se los decía. Me conformo, me amoldo al mundo. Conformarse es ser moldeado de acuerdo a un patrón. La palabra derivada viene de dos palabras que son con y esquemático. Es decir, yo decido ser parte de este esquema del mundo, decido amoldarme a lo que dice el mundo, lo que dice la sociedad, o decido transformarme, ser cambiado de una cosa a otra. De donde viene la palabra precisamente metamorfosis, que se utiliza para describir la transformación de una oruga a una ¿qué? ¿Qué es lo que se admira? ¿Una oruga o una mariposa? Una mariposa. Nunca van a ver a una mariposa queriendo ser oruga, ¿o sí? ¿O se puede una mariposa después convertirse en oruga? Y entonces, ¿por qué nosotros, si el Señor ya cambió nuestra naturaleza, estamos empeñados en seguir siendo esclavos del pecado? Si Él ya nos cambió, si Él ya nos transformó. No se amolden al mundo actual. El mundo no era originalmente malo, porque ¿quién creó el mundo? Pero está corrompido, está corrompido. Al decir Pablo a este siglo, se refiere obviamente al mundo actual, acentúa que la presente condición de la creación es temporal, porque este mundo no era así. Originalmente este mundo no estaba corrompido, no estaba así, ¿sale? No estaba corrompido. Entonces antes se movía precisamente tanto el universo en perfecta armonía con la naturaleza de Dios, la cual es justicia y amor. Y cuando vuelva a Cristo todo será en perfecta armonía con la naturaleza de Dios, la cual es justicia y amor. Y cuando vuelva a Cristo todo va a reflejar el carácter de Dios. Desafortunadamente, nosotros en este estado natural somos parte y parcela de esta creación caída y de su sistema, el cual está regido ¿por qué? Por el mal, por el egoísmo, por la avaricia, por el engaño y por la violencia, ni se diga. El día de hoy, si usted ve las noticias, es una cuestión alarmante. Niños, ya antes eran nada más adultos, después eran jóvenes, ahora son niños. Niños que por el puro gusto y placer, entre 10, 15 chamacos, golpean a uno con palos, con tubos y hasta les dan sus buenos, ahora sí que con cuchillo los lastiman. Y los jóvenes igual. Y antes pensaban que solamente era, por así decirlo, en escuelas de gobierno, no, ahora hasta en escuelas particulares. Algo está mal, ¿no? ¿Será acaso que el Señor nos sigue recordando una y otra vez que este mundo sigue corrompido y que no tenemos que estar en ese molde? No tenemos que estar en ese molde. La economía de Dios, y no hablo de dinero, es totalmente opuesta. Encuentra placer en el bien, la generosidad, la confianza, la amabilidad y la verdad. No hay término medio entre ellas. El apóstol Juan describe dos sistemas como oscuridad y luz. Primera de Juan 1, 5 al 6.
se lo leo en la traducción de Palabra de Dios para Todos. Este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos en la verdad. Entonces Dios nos presenta a través de Juan, en su carta de Juan, que hay dos opuestos en el sistema, en este mundo: es luz y oscuridad. Pero también Pablo nos presenta también como otro ejemplo en Romanos 7, 4 al 8 y luego el versículo 11. Está hablando de dos oposiciones también: la carne, que es la naturaleza pecaminosa, contra el espíritu. Si me apoyas a leer, Elías, por favor. Romanos 7, versículos 4 al 8 y luego el versículo 11 solo, por favor. Por el tiempo, nada más lo estamos, perdón, 7 al 4 hasta el 8, 11, sí está muy largo. Romanos 7, 4, empieza a leer y yo te detengo. Es muy largo, pero nada más quiero que escuchen una parte. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Síguele, por favor, síguele. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos librados de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Hasta ahí. Si quiere, usted lo puede leer en casa y usted se va a dar cuenta de ese contraste que hace Pablo entre lo que es el espíritu y lo que es la carne. Si nosotros podemos entender este tipo de pasajes, vamos a poder entonces contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué hace grande a un hombre o a una mujer? ¿Quién o qué determina el bien y el mal? ¿Cómo se debe responder a una ofensa? ¿Qué determina el valor de una persona? ¿Lo determina su vestimenta? ¿El carro que trae? ¿Por qué la gente buena sufre mientras la gente cruel prospera? Si usted puede comprender esto, cuando dice que no te amoldes a lo que dice el mundo y que dejes que Dios transforme tu mente, vas a poder responder todas estas preguntas. Sino transformaos por medio de la renovación de su mente. Otra vez volvemos a Romanos 12:2. Si vamos a portarnos de modo diferente al sistema del mundo caído en el cual nacimos, porque ¿dónde nacimos? ¿En Marte? ¿En Venus? Nacimos en este mundo, ¿ok? ¿Y dónde nos educaron? Pues en este mundo, ¿ok? Pero a pesar de ello tenemos que cambiar. Por desdicha no podemos cambiar por nosotros mismos, de manera que tenemos que ser transformados. Y esto se realiza a través de la renovación de nuestra mente. Vamos a ver lo que dice Jeremías 31:33. Porque esta transformación la va a hacer Dios en nuestras vidas. Por más de que yo diga, no, yo tengo la fuerza de voluntad para cambiar, en algún momento, ¿qué va a pasar? Voy a volver a caer. Yo debo de pedirle a Dios que Él sea el que renueve mi mente. ¿Sí? ¿Me lo lees, Silvia, por favor, fuerte? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Dónde dice que va a dar su ley? ¿En nuestra qué? En nuestra mente. Dice en la Nueva Traducción Viviente: pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nos está recordando que el que va a hacer esa obra de transformación va a ser Él en cada uno de nosotros. La exhortación a ser transformados es otro mandato cooperativo, lo que decía Swindoll al principio. Es otro mandato cooperativo. Es decir, yo pongo mi parte y Dios va a hacer su parte, que es lo más importante, esa obra de transformación. Mientras respondemos al llamado a través de la sumisión, esa es la parte que a mí me corresponde: someterme a la palabra de Dios, someterme a Dios. El Señor va a ir transformándome.
Cuando yo me someto a lo que me dice la palabra, si yo obedezco a lo que dice la palabra, Dios me va a ir transformando. Aprendemos a mirar el mundo a través de la cuadrícula de la Escritura y aprendemos a responder como la Escritura nos dice. El Espíritu Santo que nuestro Señor Jesús prometió utiliza las Escrituras, nuestras experiencias, las pruebas, las dificultades, así como el compañerismo con otros creyentes para renovarnos de adentro hacia afuera. Por eso de ahí la importancia de que, por ejemplo, nuestros chicos puedan convivir entre ellos, que nosotros como adultos podamos convivir como matrimonios, porque en ese convivir, compartir nuestras experiencias, nuestros problemas, nuestras luchas, podemos edificarnos, podemos crecer. Mis hermanas que son viudas, que son solteras, los jóvenes, etcétera. Por eso de ahí la importancia también de poder convivir y no salir corriendo de la iglesia. No salga corriendo de la iglesia. Conviva con los demás. Dice después: de manera gradual y sobrenatural comenzamos a pensar como Dios piensa, a desear lo que Él desea, a amar lo que Él ama, a mirar como Él mira. Dios empieza a hacer esa obra en nosotros. Cuando esto se convierte en una realidad, somos capaces de discernir la voluntad de Dios y cooperar con Él para lograrlo. Eso igual léalo, yo creo que sí nos da tiempo. Efesios 4, 17 al 24, por favor. Si me apoya a leerlo ahora uno de los adultos que tenga una voz clara, fuerte. Hermano Juan, Efesios 4, 17 al 24, hermano, por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por la cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hasta ahí, mi hermano, hasta ahí. Sí, gracias. En el versículo 23, ¿me lo pones, por favor, hija, otra vez? Alguien que me lo lea, pero en otra versión. El versículo 23, chicos, ustedes traen otras versiones siempre. Vania, fuerte, por favor. Otra versión más. Renuévense en el espíritu de su mente. ¿Alguien que tenga otra versión? Por favor. Ser renovados en la actitud de su mente. Ok, por favor. Dice, ustedes deben cambiar y completamente su manera de pensar, ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Fíjese bien lo que acaba de leer. Léemelo, pero más fuerte. Dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Fíjese lo que dice al final del versículo, como corresponde a personas que ha vuelto a crear. Dios nos transforma. Por eso dice, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, yo no voy a pensar igual que mi comadrita Chonita. Yo no voy a pensar igual que ella. Yo tengo que pensar diferente como una hija de Dios en todas las áreas de mi vida. Dice después, ahora, ¿cuáles son esas etapas de renovación en la moral cristiana? La primera, la mente va a ser renovada. ¿Por qué les dije? ¿Por qué es renovada nuestra mente? Por la palabra y por el Espíritu Santo. ¿Sale? 2, estamos en condiciones de discernir y de desear la voluntad de Dios. 3, somos progresivamente transformados por ella. ¿A qué le suena progresivamente?
¿Cómo? ¿Fuerte, Vania? Es continuo. Esa transformación Dios la va haciendo de manera continua, todos los días, todos los días. Todos los días Dios me muestra que hay algo que tiene que trabajar en mí. Todos los días. Yo a veces pienso, ay no, yo ya superé esta parte, ¿no? Y me presenta la prueba y repruebo otra vez. Entonces, Dios todos los días me muestra que hay áreas de oportunidad en mi vida, que Él tiene que seguir cambiando y transformando. La renovación, todo lo que Dios hace en nuestras vidas tiene un propósito. Yo les dije que el consagrar nuestro cuerpo, ¿cuál era el propósito? Servir a Dios. La renovación de nuestra mente también tiene un propósito. El poder valorar o sopesar cuál sea la buena voluntad de Dios. Esta comprobación que el creyente debe hacer de cada acción de su vida le permite aprobar aquello que es conforme a la voluntad de Dios y rechazar lo contrario. Eso es a lo que se refiere este versículo. Yo voy a aprender a comprobar si esto es conforme a la voluntad de Dios o lo tengo que rechazar. Cuando se refiere a la voluntad, tiene que ver con aquello que Dios desea, no lo que yo quiero o lo mejor para mi vida. No se refiere a eso, se refiere a lo que Dios desea. La capacidad espiritual para elegir lo mejor entre dos cosas. Lo mejor entre dos cosas buenas. Es la que lleva más gloria a Dios y la que reporta más beneficio a mi prójimo. ¿Dónde mencioné ahí a mí? Nunca. Pero como ahí está nuestro corazón está en que sea mi bienestar, en mi felicidad, en que yo me sienta bien, en que sea lo mejor para mi vida. Pero no se trata de eso. Dice que la voluntad de Dios es aquello que lleva más gloria a Dios y reporta más beneficio a mi prójimo. Vamos a ver qué dice Filipenses 1, 22 al 26. Filipenses 1, 22 al 26. Isaí, ¿me apoyas a leerlo, hijo? Gracias. Si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es no necesario por causa de vosotros. Pablo aquí estaba en un dilema y yo, de verdad a mí me avergüenza eso que pasa ahí con Pablo, ¿no? Pablo estaba entre el dilema de decir, me quedo aquí para seguir predicando porque era lo que hacía, o me voy con Dios. Y nuestro dilema es, me quedo con esto o no lo comparto con nadie, o mi dilema es buscar mi bienestar, mi comodidad, incluso hasta en la misma familia, en la misma familia cercana. Vemos por nosotros mismos de manera egoísta. Espero que eso no ocurra aquí, pero por ejemplo hay mujeres que trabajan o tienen un negocio y obtienen un ingreso, y la mayoría de las mujeres, cuando yo les pregunto, ay, es que ese dinero es mío, yo me lo gané, es mío, es mi ingreso. Y no se entiende que si somos una familia lo debemos de compartir. Obviamente pagamos los gastos, pagamos las deudas, y si algo sobra, ¿para quién es? Pues para toda la familia. Pues nos vamos a comer unos tacos, todos en familia. Y esos son nuestros dilemas, no es el dilema que tenía Pablo. Él buscaba el beneficio de la gloria de Dios y el beneficio para su prójimo. Eso era lo que buscaba Pablo. La voluntad de Dios tiene 3 calificativos. Ahora si vamos igual a Romanos 12:2. Y ese versículo nos van a decir al final de memoria los chicos hoy. ¿No es cierto? Dice, el que se quejó que me diga cuáles son los 3 calificativos que tiene esa voluntad de Dios. Ahí está, aquí está, hijo. 12:2 nada más, 12:2. Ajá. Al final, hijo, del versículo viene. Para que comprobéis cuál sea. Viene otra versión. Mírate, la que tiene Caroline.
Ajá, buena, agradable y perfecta. Esas son las características, ya lo habíamos mencionado. Es buena, agradable y perfecta. Buena tiene que ver con lo expresado en sus mandatos. ¿Por qué? Porque todos los mandatos que Dios nos dio, ¿cómo son? Buenos, porque tienen que ver con su carácter, tienen que ver con su naturaleza. El que yo respete a mi prójimo, el que yo no desee a la mujer de mi prójimo, el que yo no robe, el que yo no mienta, el que yo no mate, todo eso tiene que ver con el bienestar ¿de quién? De mi prójimo, y eso es bueno. Por eso dice que los mandatos de Dios son buenos. Después dice que es agradable, es decir, lo que le satisface a Dios, no a mí. Lo que le satisface a Dios, que es el resultado a la obediencia de sus mandatos. Si yo soy obediente, pues estoy agradando a Dios. Perfecta, nos lleva a una vida de perfección, es decir, de madurez espiritual. Por eso yo voy a poder entonces entender o discernir cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ya lo vimos, la que le dé más gloria a Dios y que sea para el bienestar ¿de quién? De mi prójimo, ¿ok? En una sabia elección, después de haberlo comprobado, el cristiano deja a un lado cualquier cosa que sea de su agrado para tomar aquella que es el agrado de Dios. Toda la ética cristiana, fíjese bien, para los que dicen, ay no, el pastor no sé por qué habla de ética, pues aquí está. Toda la ética cristiana depende de esta enseñanza, de estos versículos, de la renovación de nuestra mente que se ajusta a la del Señor y toma las decisiones conforme a la voluntad de Dios. En el fondo se trata de llevar unas vidas en las obras del amor. ¿Qué dice Gálatas 6:10? Y por aquí si me ayudan a buscar Primera de Tesalonicenses 5:15. Primera de Tesalonicenses 5:15. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿A quién dice? ¿Y dónde está la familia de la fe? ¿A dónde está? Aquí estamos ahorita, ¿ok? ¿Y qué dice Primera de Tesalonicenses 5:15? Caleb de Lira, por favor. Ok. Ok. Mirad que ninguno pague otro mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno, unos pagan para otros y para con todos. Ok, Fanny, ¿la tienes, hija? Fuerte, por favor. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer bien en ustedes y a todos los demás. Voy a ocupar la versión que leyó Fanny. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. No está diciendo que no vamos a hacer obras de misericordia con gente que esté fuera de la iglesia. Eso no quiere decir. Dice primeramente entre los de la familia de la fe. Eso es lo que dice. Pero obviamente dice que también con todos los demás. Quien practique el amor como el bien supremo, armoniza con la voluntad de Dios y cuanto hace es bueno, agradable y perfecto. Cuando yo obedezco los mandatos de Dios, cuando yo decido agradarlo y hago obras, me refiero, todo lo que yo hago es movido por el Espíritu y por la palabra de Dios, y lo hago en ese amor con las motivaciones correctas, como decía el pastor al principio, no para quedar bien, sino que lo hago porque realmente quiero agradar a Dios. Entonces todo lo que yo haga va a ser bueno, agradable y perfecto, porque es conforme a la voluntad de Dios. La práctica de este estilo de vida no está al alcance de todos. Se los vuelvo a leer. La práctica de este estilo de vida no está al alcance de todos, sino de aquellos que tienen la mente ¿cómo? Renovada y la razón habilitada por el poder del Espíritu. Si nuestra mente no ha sido renovada, no podemos llevar a cabo esto. Como conclusión, solamente una visión de su misericordia puede inspirarnos a presentarle nuestro cuerpo y permitir que Él nos transforme según nuestra voluntad. Si yo he entendido cuáles son esas misericordias que Dios ha traído para mi vida, si yo lo puedo comprender, si yo lo puedo entender, si lo tengo revelado, entonces voy a consagrar mi cuerpo y voy a dejar que Dios renueve mi mente.
y me voy a salir del molde de este mundo. En particular, su voluntad abarca todas nuestras relaciones. Y se lo dejo para que lea usted en casa. Lea todo el capítulo. Continúe leyendo todo el capítulo. Porque si usted lee el capítulo 12 de Romanos, tiene un subtítulo. ¿Qué dice en su Biblia? Tiene un subtítulo, Romanos 12. ¿Cuál es? ¿Cuál es, chicos, el subtítulo de Romanos 12? ¿Quién dijo por ahí, alguien? Sacrificio vivo para Dios. ¿Y el hermano Juan? Deberes cristianos. Ese es el que se me hace más pertinente para lo que estamos estudiando. Lea todo el capítulo en casa. Dice deberes cristianos. Por eso dice que la voluntad de Dios abarca todas nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, entre nosotros. Habla de los malvados, de los enemigos, con el Estado, que es lo que estamos estudiando con el pastor, con la ley, con el día de regreso de Cristo, con los miembros más débiles de la comunidad. Amén. Ya.